Empezamos, os recuerdo que en YouTube podéis ver una serie de vídeos grabados de estas clases. Lo veis ahora en la pantalla. Son vídeos, aparte de los que hemos grabado este año, son vídeos que tenemos grabados de otros años. Me interesa, sobre todo, como, no sé, una cosa además entretenida, que veáis estos dos vídeos, que son unos montajes que hice de una serie de la BBC, donde podéis ver que están centrados en la revolución industrial. Son bastante buenos, además se ve la visibilidad de las máquinas, todas las máquinas de la revolución industrial y todas las innovaciones, pues aquí vemos reproducidas. Luego veis que hay otro del movimiento obrero, dos sobre la revolución industrial, la revolución francesa, hay tres, los antecedentes, el inicio y la parte, digamos, de Napoleón y la restauración. También veis que tenemos los movimientos fascistas y la Gran Depresión, por lo tanto es complementario. Aquí luego ya están los que hemos hecho este año, que son estos que tienen el logo de la universidad. Los otros son más antiguos. Y repito que los más interesantes son estos dos montajes sobre la serie de la BBC. Bueno, vamos a empezar, por lo tanto, con la última clase de este curso de acceso de mayores de 25 años. Esta es una clase que solemos dar, además, al margen de lo que es el temario, para aquellos alumnos que no han hecho el curso, pero que quieren tener, digamos, unas orientaciones generales sobre el ejercicio. Aquí veis, bueno, van a salir una serie de imágenes que he añadido para que, en fin, para ambientar un poco la explicación. Todos debéis reconocerlas todas, y saber identificarlas y situarlas en este curso. El objetivo del temario es proporcionar un conocimiento general de los grandes procesos de cambio social y económico, grandes transformaciones políticas, evolución de movimientos sociales y del pensamiento político en el mundo contemporáneo, transformaciones que ayudan a explicar la configuración del mundo actual. Por eso tiene prioridad el análisis de los procesos sobre el desarrollo de contenidos pormenorizados. Es algo que evidentemente centramos nuestra atención en Europa y en la proyección internacional de esos procesos. La estructura del examen es la exposición de un tema, como sabéis, a elegir entre dos, siguiendo los epígrafes, según veremos, con una extensión aproximada de unos 3 o 4 folios máximo. Los criterios de evaluación es el conocimiento y comprensión de los principales procesos, la capacidad de articulación de los argumentos, la capacidad de análisis crítico, la claridad expositiva y ortografía correcta, la valoración de los contenidos del programa, muy importante la utilización adecuada de los conceptos y categorías históricas y la capacidad de argumentación y redacción, así como la precisión en las contestaciones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy o vamos a plantear hoy? Primero, ¿qué hay que estudiar? ¿Cómo hay que estudiarlo? Y la finalidad de este estudio. Fijaros que el programa de la asignatura, como sabéis, está formado por 7 temas. Solo 7 temas y el contenido, obviamente, historia mundial contemporánea, pero el problema precisamente es ese, y es que son pocos temas, pero son temas muy amplios que hay que desarrollar a lo largo de solo una hora, como veremos. Y este es el problema principal. Fijaros que el temario está dividido, como sabéis, en 2 bloques, de manera que normalmente no siempre,
menos un año, si no recuerdo mal, en los casi 20 que llevamos con esto, pues se pone un tema de los 3 primeros y otro de los 4 posteriores. Por lo tanto, de estos 3 temas saldrá uno. También siempre, porque está en la convocatoria, aunque un año no se hizo, saldrán los epígrafes que veis aquí, que son los que aparecen en el boletín. Y es muy importante que os preparéis de manera que os dé tiempo en el examen a responder a todos y cada uno de los epígrafes. Es decir, si por ejemplo cae el primer tema, el siglo de las revoluciones burguesas, lo que llamamos la Revolución Francesa. Pero fijaros que el tema no es solo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa debería daros para escribir no una hora, sino posiblemente más. Pero aquí hemos escogido un modelo de examen en el que en una hora tienes que hablar de la Revolución Francesa, de Napoleón, de la Restauración, de las revoluciones del 30 y del 48 y del nacionalismo, que lleva, como sabéis, a la unificación de Alemania y de Italia. Por terminar en algún sitio, porque podíamos seguir hablando del nacionalismo. Por lo tanto, esto es imposible desarrollarlo con amplitud. Por eso tenéis que tener capacidad de síntesis, porque si habléis de la Revolución Francesa tendréis que hablar de las etapas de la revolución. Si habléis de Napoleón, pues tendréis que hacer un planteamiento de cuáles eran sus aspiraciones, de su imperio, en la restauración igual. Es decir, si tenemos 4 apartados, como podéis ver, y una hora, pues tenemos un cuarto de hora para cada apartado. Obviamente podéis dedicar o debéis dedicar más tiempo a la Revolución Francesa, pero todo lo que le dediquéis de más, le dedicáis de menos a los otros temas. Lo mismo pasa con la Revolución Industrial. Fijaros que es un tema extensísimo: revolución agraria y demográfica, industrialización propiamente dicha, textil y siderúrgica sobre todo, la sociedad de clase en movimiento obrero y la segunda revolución industrial, y nombrar por lo menos la tercera, nombrar la tercera, que es la que estamos, porque lógicamente hay que tener una continuidad. Más sencillo es si sale colonialismo e imperialismo, que como podéis ver, pues está muy, bueno, aquí en este caso las preguntas son más cortas y puede dar más tiempo a desarrollarlas. La segunda parte, exactamente igual. Normalmente suele caer el 4 o el 5. El 4 o el 5 son obviamente los temas de esta parte más importantes. La Europa de la Gran Guerra, pero fijaros que es un tema inabarcable. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Gran Depresión y fascismo. Cada uno, como lo decía antes, tenéis un cuarto de hora. Todo lo que le deis de más a la Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa, se lo tenéis que quitar a los otros apartados. Ahora bien, no hay que dejar ningún apartado en blanco. No se puede extender media hora hablando de la Primera Guerra Mundial y media hora hablando de la Revolución Rusa y dejarse en blanco el fascismo o la Gran Depresión, porque el corrector no sabe si es que no lo sabes, o que sabes mucho del otro y no sabes organizarte el tiempo. Está claro, por lo tanto, hay que hablar de cada uno de los epígrafes y por lo tanto, aunque lo pongan, os lo tenéis que saber para hablar aunque sean 5 minutos. En el peor de los casos, 5 minutos de cada uno de los epígrafes. Y podéis añadir epígrafes. Por supuesto que podéis añadir alguna cuestión, en alguno, la descolonización, en el nuevo orden mundial, podéis añadir algo. Pero, evidentemente, tenéis que acreditar que conocéis la historia reciente de la humanidad, que comprendéis el mundo en que vivimos. Pero debemos recordar que se ha renovado mediante acuerdo de enero del 21 de la Comisión Gestora la optatividad del curso pasado, de manera que se permite dejarse sin contestar uno de los epígrafes. Si la opción escogida tiene 4 epígrafes, como la mayoría de los temas,
se pueden contestar o se deben contestar un máximo de 3, con lo cual hay más tiempo para desarrollarlos. Si tiene 3 epígrafes, como otros 3 o 4 temas, se contestarán 2. Y si tiene 2 epígrafes, se contestará 1. Aquí dice un máximo, pero recordar que si tiene 3 epígrafes hay que contestar 2. Y si tiene 2, que solamente hay un tema que tiene 2, que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues podéis contestar a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Fría, preferentemente a la Segunda Guerra Mundial, como es lógico. Os podéis dejar cualquiera de los epígrafes, pero lo lógico es que os dejéis el último. Si el tema es el de la guerra mundial, pues lógicamente os podéis dejar el fascismo, os podéis dejar también el de la crisis del 29 y la Gran Depresión, o incluso la Revolución Rusa, pero no podéis dejaros el de la guerra mundial, porque es un tema fundamental. Lo mismo pasa con la Revolución Industrial, pues no podéis dejaros los 3 primeros. Lo lógico es que os dejéis como mucho el de la Segunda Revolución Industrial. Fijaros que tenéis que buscar que se evidencie el conocimiento de esa esencia del mundo contemporáneo. La economía, productividad, lucha de clases, pauperización, consumismo, fijaros que estamos hablando sobre todo del tema de la revolución industrial, que es el tema, yo creo que posiblemente es el más importante de todo el temario, porque como sabéis, ya lo dijo Marx, y no hace falta ser marxista para comprenderlo, la economía condiciona totalmente la sociedad. Pero la sociedad también tiene una parte política, conceptos como liberalismo, democracia, derechos humanos, libertades, igualitarismo, constitucionalismo, socialismo, fascismo, laicismo, son conceptos que tenéis que conocer, que tenéis que utilizar, que se tiene que notar en el examen vuestra cultura general en estos apartados, como en el apartado, por decir así, de la política de las potencias, colonización, descolonización, neocolonialismo, mundialización, choque ideológico, equilibrio del terror, conceptos que tenéis que haber aprendido a lo largo del curso y en los estudios. Ahora bien, ¿cómo estudiar este temario? ¿Cómo estudiar fundamentalmente con este hándicap tan grande de que hay que desarrollar en 60 minutos un tema que puede ser inabarcable, porque puede caer la colonización o la descolonización, que son temas más sencillos, pero puede caer, no sé, la revolución industrial o revolución francesa, y en el otro Primera o Segunda Guerra Mundial. Es decir, de los 4 temas que más salen, son los todos larguísimos, y hay que estudiarlos para poderlos abarcar en una hora, teniendo en cuenta que tenéis varias asignaturas el mismo día y tenéis una limitación en el tiempo, es decir, que no es un examen como los que ponemos en la facultad para los alumnos de la carrera, que les das 2 horas y se quedan todavía alguno que va por la matrícula, se queda escribiendo media hora más. No, no, aquí a la hora recogen, porque después tenéis otro, por lo tanto aquí no hay posibilidad de ampliación, a la hora se recoge, y el que no lo haya hecho, pues el que no lo entregue se queda así. Por lo tanto, fijaros que los libros, los apuntes que hemos situado, que tenéis todos en la página web, todos los apuntes son como un libro de consulta. Es imposible que nadie lo pueda reproducir en una hora. Es un libro de consulta. Por lo tanto, lo que hay que memorizar es un resumen de ese libro de consulta, que puede ser un libro de texto, los apuntes, un resumen que tenéis que hacer vosotros mismos, porque si el resumen te lo dan hecho, vale la mitad. Y ese resumen hay que volverlo a resumir, hay que esquematizarlo, es decir, hay que hacer un esquema en el que
estén las ideas principales, que son las que hay que saberse, como el Padre Nuestro, que se decía antes, es decir, palabra por palabra. Hacer un resumen supone un esfuerzo de comprensión, porque cuando vas a resumirlo tienes que seleccionar las ideas principales y redactar ese resumen con tus propias palabras. Eso se llama eficacia, eficacia. Se redacta con frases propias y comprensibles, incluyendo las ideas más importantes. Por eso, insisto, solo es útil si lo hace uno mismo. No es demasiado práctico estudiar un resumen que haya hecho otra persona, porque se pierde, por decir así, la esencia. Ramón Tamames, a quien conocí en una conferencia, dijo que él estudiaba siempre en toda su vida, y era un hombre muy estudioso, como sabéis, os sonará, había estudiado no a través de los ojos, sino a través de la mano. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo lo escribía, lo resumía, escribía a veces en los márgenes de los libros las ideas principales, porque aquello que se escribe entra mejor que lo que solamente se lee. No hace falta decirlo, que a la hora de escribirlo hay que reflexionarlo. Y por lo tanto se comprende mucho mejor. ¿Cómo hacer un resumen? Primero, una lectura general. Cogemos el tema, Revolución Francesa, y nos lo leemos por encima. Luego ya nos lo leemos despacio, subrayando las ideas más importantes o sacándolas a otro folio. Y comprobamos que lo que hemos subrayado o hemos recogido expresa el contenido. Y esas palabras que a lo mejor no son ajenas o desconocidas, las traducimos a nuestro lenguaje para que se nos queden. Y las ordenamos, que puede ser el mismo orden que vengan en el tema, o otro que nosotros consideremos más adecuado. Pero repito lo de antes, el resumen es importante, pero el resumen sigue siendo muy grande, muy extenso para memorizarlo. Por lo tanto, hay que ir al esquema. Hay que volver a hacer el mismo esfuerzo de abstracción, recoger solo ideas en un lenguaje, perdón, que llamamos telegráfico. Telegráfico quiere decir que es como si se pagara por cada palabra. Hay que utilizar las menos palabras posibles, porque este es el que hay que memorizar. El que hay que memorizar. Un buen esquema siempre es garantía de éxito y solo se puede hacer sintetizando los resúmenes. A veces el tema no viene ya tan estructurado que es fácil dividirlo. Se hace un cuadro y se puede dividir fácilmente. Otras veces tenemos que hacer un esfuerzo de ir buscando nosotros los apartados, las divisiones, para hacer el texto, estructurarlo y hacerlo más comprensible. Vamos a poner un ejemplo, porque la mejor manera de entender las cosas es con un ejemplo. Imaginaros que este es el tema. Lógicamente los temas son mucho más largos, pero aquí vemos el tema. De un tema pequeño que sería la crisis de los misiles de Cuba, o la parte de un tema. Año 62. Fijaros que aquí viene todo, una explicación en 5 párrafos, la toma del poder de Fidel Castro en el 59, sabéis que provoca la caída de Batista, que era un dictador proamericano. Kennedy responde organizando la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Luego la revolución, que no era comunista, se va haciendo comunista. Los aviones americanos detectan las rampas de misiles. Kennedy organiza el bloqueo. El mundo guardó la respiración ante la posibilidad de un incidente. Vean que ahí se utiliza como una floritura. Luego el desarrollo, cómo va concluyendo, negociaciones, intervención de Gromyko, Khrushchev cede, la URSS ordena retirar los misiles, pero a cambio Estados Unidos retira los de Turquía, y después se abre una etapa de distensión, para que va un poco por diciendo así, acordaros, esta distensión que no fue
demasiado duradera, se quería más duradera, pero en fin, tuvo luego, como sabéis, sus altibajos, pues abrió un periodo nuevo en la Guerra Fría. Claro, recordar todo esto y estudiarse todo esto con términos como la agresividad norteamericana hace que el dictador pida la URSS, pues es demasiado. Ahora, lo resumimos, como podéis ver, en un solo párrafo, o en un par de párrafos. Tras la toma del poder por Castro, en el 59, Kennedy reacciona promoviendo la fracasada invasión de la isla. Ya no hemos dicho si es Playa Girón o Bahía de Cochinos, porque es una cuestión secundaria. Castro amenazado, se alinea con la URSS. Se ofrece a Cuba como base de misiles, se descubre el despliegue, Kennedy decreta el bloqueo naval y aéreo, y luego, ante la amenaza de guerra nuclear, pues Khrushchev va a ceder a cambio también de concesiones en Turquía y del compromiso de no invadir la isla. Y esto abre una nueva etapa de distinción. Está lo mismo, hemos quitado actores secundarios, ya no nombramos a Batista, ya no nombramos a Gromyko, hemos quitado todas las florituras en la redacción, pero todavía no es visual. Fijaros que todavía no está sintetizado al máximo. ¿Cuándo lo sintetizamos al máximo? Pues en lo que llamamos el esquema. Pero fijaros que ya estamos, en el resumen ya hemos dicho quién, cuándo, cómo y por qué. Las famosas preguntas de los periodistas en inglés, las W, quién, cuándo, cómo y por qué. Es lo que tenemos que transmitir. Nos quedamos con la esencia, con lo fundamental. Hemos quitado esas frases de adorno. Nos da más información el tema, pero nosotros no podemos retenerlo todo. Esto es como si sacamos cerezas de un capazo, una tira de otra. Después cada idea a lo mejor nos va trayendo a otra. Pero nosotros tenemos que retener qué nombres, Khrushchev y Kennedy. Luego, oye, nos podemos acordar de Batista y de Gromyko, pero no podemos hacer el tema sin nombrar a Kennedy y a Khrushchev. Y ahora vamos al esquema, que es lo que hay que memorizar. Fijaros, ideas. Ya no son frases, son ideas. Aquí he puesto además en negrita lo que hay que retener. Castro. Evidentemente no se puede hacer este tema sin nombrar a Castro. Y Cuba. Castro toma el poder en Cuba. Ya sabéis que tiró a Batista, que era proamericano. Esto lo podemos poner si nos da tiempo, si nos acordamos, pero no podemos dejar de decir que Castro toma el poder en Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que Kennedy, fijaros que hasta hemos quitado el año 59, que sería el precedente, cuando toma el poder. Kennedy organiza la invasión y fracasa. Se descubre la instalación de misiles rusos, que no hace falta decirlo, que Castro los quiere poner para defenderse de los americanos. Y en octubre del 62, que es la fecha que no podemos dejar de recordar, se ordena el bloqueo, con un bloqueo que pues, terrestre y marítimo, o sea, aéreo y marítimo, pues una isla pues, por mar y por aire, con peligro nuclear porque están allí las armas nucleares y los americanos amenazan. Pero esto no hace falta decirlo porque se sobreentiende. Y Khrushchev, el otro nombre que tenemos que recordar, con contrapartidas, cede con contrapartidas. ¿Qué contrapartidas? Misiles de Turquía que se retiran y no invadir la isla. Y se abre un periodo de distensión. Fijaros que tenemos ahora 6 ideas en las que hemos sintetizado 6 párrafos. Y esto es lo que tenemos que recordar. Lo podemos decir de tirón o, si tenemos tiempo y tenemos el conocimiento, lo podemos adornar con aquellas otras cosas que al hacer el esquema nos vayan recordando. ¿Está esto entendido? Esquema. Como habéis estado estudiando, igual habéis hecho resúmenes, si lo habéis hecho perfecto, os estudiáis los resúmenes y hacéis los esquemas. Si ya tenéis los esquemas hechos, perfecto todavía, los repasáis, los sintetizáis y los memorizáis. Esto se puede memorizar. Un tema de 20 páginas es muy difícil de memorizar, si no lo reducimos pues, a 2 o 3 páginas de esquema. Si puede ser a uno, mejor, tenemos una visión global, pero por lo menos un esquema para cada epígrafe de los que hemos visto, en los que se divide
el temario. Cada epígrafe requiere su esquema, que sepamos con ese epígrafe qué es lo que tenemos que contestar, cuáles son las ideas principales. Pasamos a otra parte que os interesa, el examen. Aquí he visto que lo he adornado con 4 fotos que todos debéis identificar. Si antes veíamos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ahora vemos ya, os he puesto fotos del mundo actual, del mundo más reciente, de finales del 20 y, bueno, del 21 no hay ninguna en realidad. Aquí vemos la caída del muro de Berlín, las Torres Gemelas sí son del 21, las Torres Gemelas, vemos a Yeltsin tomando encima del carro de combate, digamos, tomando el poder, resistiendo el golpe, y aquí vemos otro golpe, en este caso sí, un autogolpe en China, en Tiananmen, que acaba con lo que sin embargo había triunfado en Europa. Imágenes que tenéis que recordar. El examen, modelo de examen. Fijaros que el examen, insisto, es este esquema. No quiere decir que vayan a caer estas preguntas, que pueden caer o no. Esta la tengo yo siempre, la misma diapositiva todos los años. Hay años que ha caído esto y hay años que no. Fijaros, siglo de las revoluciones burguesas, por ejemplo, y los epígrafes. Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Europa de la Restauración, la Revolución Liberal y el auge del nacionalismo. Y repito lo que decía, para cada epígrafe tenéis que haceros un esquema, el resumen y el esquema. Si me cae el Imperio Napoleónico, ¿qué tengo que responder? No empiezo a contar la vida de Napoleón, que nació en Córcega y que de una familia revolucionaria, que ascendió muy pronto a general, porque claro, me perdería. Tendré que sintetizar y decir sus aspiraciones, sus grandes victorias, sus fracasos, sus derrotas finales. Ya está. La Europa de la Restauración, Revolución Liberal, el año 30, año 48. Nacionalismo en toda Europa, especialmente en Alemania y en Italia, la unificación tal. Porque no me da tiempo a más. La Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, causas, desarrollo y final. Revolución Rusa, causa, desarrollo y continuación con el estalinismo. La Gran Depresión de los años 30. Causas, consecuencias, tal. Fascismo, nacionalsocialismo. Características generales y los dos modelos. Sintetizado. Porque, claro, de cada uno de estos epígrafes podéis hablar 1 hora o 2. Pero por lo menos 1 hora seguro que podéis hablar si lo habéis estudiado. Pero lo tenéis que decir en 15 o 20 minutos. Mucho ojo con las especulaciones. Porque no, es que el año pasado cayó esto, es que este tema no se pone nunca. No, tenéis que recordar que se ponen 2 modelos de examen. Se ponen, hay una comisión en la que yo no entro, por lo tanto no puedo daros ninguna pista, no lo haría, pero es que no la puedo dar porque no lo sé. Y además se ponen 2 sobres y aleatoriamente, José Miguel, dime. perdón que te corte. Una compañera me dice si la puedes aceptar, que está esperando que la aceptes. Es que no la he oído. No ha sonado, No, Esperad, ya, yo tampoco lo he oído. no ha sonado, no, por eso no la. Vale. Ya la he aceptado, ¿no? Gracias. Lo siento, pero es que no la he oído, no la he oído. Otras veces hace un ruido, hace una señal, y los admito, pero es que no lo he oído. Reitero lo que estaba diciendo. Se ponen 2 sobres, 2 modelos, por lo tanto, y se elige uno al azar. Es decir, de los 2 se abre uno. Por lo tanto, alguna vez decían, es que nunca se pone el colonialismo. Pues se había puesto 3 años seguidos, pero es que había dado la casualidad que 3 años seguidos habían escogido el otro sobre. Porque claro, el examen no se puede poner, o nunca lo hacen, de los 2 sobres poner el mismo examen. ¿Entendéis? Se ponen variados. Entonces, claro, si hay 3 en la primera parte, 3 preguntas posibles, están cayendo continuamente las mismas. Por lo tanto, reitero lo que os digo, que no hagáis demasiadas especulaciones de qué es lo que cayó el año pasado, de si este tema lleva tantos años sin caer, porque claro, que no haya caído no es decir que nos haya puesto. Y por lo tanto,
puede caer cualquiera de los 3 primeros o de los 4 segundos. Lo más normal es que siempre, siempre de los 4 temas fundamentales, que son las 2 revoluciones y las 2 guerras, revolución industrial, revolución francesa, Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre cae uno de los 4. Por lo tanto, si alguien quiere estudiarse una parte solo del temario porque va mal de tiempo, frente a lo que suele hacer mucha gente de estudiarse solo los 3 primeros temas, yo os aconsejo que os estudiéis los 2 primeros de la primera parte y los 2 primeros de la segunda parte, porque son los 4 temas fundamentales y son los que van a dar una visión de verdad global de todo el mundo contemporáneo. Aunque lo ideal es que os estudiéis todo el temario, porque se nota cuando uno conoce todo el temario y responde a una pregunta, pues relaciona, cita otros temas y esto prestigia mucho. Prestigia mucho. Por lo tanto, reitero, me pongo pesado, pero reitero que hay una desproporción entre la extensión de los diversos temas y el tiempo disponible para hacer el ejercicio. Pero no hay que asustarse, no es un examen de la carrera de historia, no es un examen de la carrera de historia. Aquí lo que se trata solamente es de conocer si el estudiante ha alcanzado la cultura general, en este caso de historia, suficiente para iniciar sus estudios universitarios, que pueden ser de historia, pueden ser de derecho, pueden ser de literatura, es decir, si el alumno, por decirlo así, tiene los conocimientos que te da un bachillerato, cuya finalidad, como sabéis, es la de dar la cultura general para poder iniciar estudios universitarios. Muy importante, el tiempo limitado. Tiempo limitado. Folios limitados. Normalmente dan 4 folios. Es que no da tiempo a escribir más. Como lo dice el boletín, algún año la gente ha pedido más y no se los han dado. Un poco injusto. Normalmente sí que si tienes una letra grande y tal, y pides a alguno más, te dan alguno más. Pero daros cuenta que lo que estamos diciendo, que es que hay una hora solo. Hay una hora solo. Por lo tanto, hay que intentar responder a todos, intentar no, hay que responder a todos los epígrafes en esa hora. Aunque no todos son de la misma importancia, pero hay que decir algo de todo. Criterios de evaluación. Conocimiento y comprensión de los procesos históricos. Hechos y fechas. Ya os hemos visto antes, hay hechos y fechas que hay que recordar, que hay que recordar, que hay que recordar que no se puede estudiar historia sin recordar, memorizar determinados hechos y fechas. Pero luego hay que argumentar, hay que articular los argumentos y utilizar el vocabulario histórico adecuado. Que se vea también que uno no es un loro, sino que tiene una capacidad de análisis crítico. Pues la revolución industrial tuvo sus inconvenientes. Y motivó el movimiento obrero porque la gente trabajaba en unas condiciones nefastas. El fascismo tuvo como consecuencia el holocausto y el asesinato de millones de judíos. No es ahí solamente 2 desfiles tan llamativos, sino que eso tuvo sus consecuencias. Es decir, que se tiene que ver una capacidad de análisis crítico. Hay que utilizar los conceptos, capacidad, como digo, de la redacción y la mayor precisión posible en las contestaciones. La ortografía es muy importante, es muy importante. No se pueden cometer faltas de ortografía inadecuadas para un nivel preuniversitario. Es decir, uno no puede poner formas del verbo haber sin H o no puede dejar de poner el 80% de las tildes. Que te comes una tilde discutible, un diptongo, que se te va una palabra extraña, una B por una V, una G por una J,
pues eso no tiene la mayor importancia, si es una cosa anecdótica. Ahora, un examen sistemáticamente lleno de faltas de ortografía, pues es un examen que no puede aprobar, porque no puede entrar en la universidad una persona que no tenga una formación mínima, que es lo que de alguna manera se os requiere. Muy importante, muy importante. Debéis tener en cuenta que el ejercicio se realiza para ser leído por otra persona. No es una oposición como ahora ya ni en las oposiciones, pero anteriormente en la oposición uno hacía el examen, luego llegaba allí, le abrían el sobre y leía su examen en la oposición. Nos encontrábamos los casos de que la gente no sabía ni lo que había escrito, pues tenía tan mala letra que eh, se quedaba ahí sin palabras porque no entendía lo que había escrito. Eso hablo de cosas reales que me han pasado a mí, sin ir más lejos, de verlo yo en el tribunal. ¿Por qué? Porque ha priorizado ponerlo, poner cuanto más posible, que sin pensar que luego hay que leerlo. Por lo tanto, la buena letra es, de alguna manera, una presentación que tú le haces, un mensaje que tú le lanzas al lector, que en este caso es el que te va a poner la nota. Entonces, la buena letra es necesaria, es conveniente, hay que practicarla. Y hay que tener en cuenta que el examen se hace para ser leído por otra persona. Lo mismo con las ideas sencillas, ideas claras. Repito lo que estaba diciendo. La buena letra es importante, más importante de lo que os podáis suponer. El que lo lee ha leído, está leyendo 20 exámenes en una mañana, uno detrás de otro, con lo mismo, con lo mismo. Si le cuesta leerlo, tiende a puntuarlo bajo. Claridad de ideas, como decía. Ideas sencillas, claras, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. No hagáis barroquismos, eso está bien para la poesía. Conceptismo, no, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, orden y limpieza, y cultura general, que se vea que tenéis, repito, la cultura general, los nombres, las fechas, las frases sencillas, cultura general, la ortografía, insisto. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que nos preguntan ese tema de la crisis de los misiles, y bueno, que no es el caso porque el tema es mucho más largo, pero imaginaros que nos ponen ese tema. Esta sería la contestación de todo el tema. Tenemos los 6 párrafos que hemos luego reducido a las 6 ideas en el esquema y los desarrollamos los párrafos. Es un examen buenísimo, buenísimo. Ahora, este es un examen mejor, ¿lo veis? Es un examen mejor, ¿por qué? Porque el alumno ha estructurado la respuesta. ¿Os dais cuenta? Como lo tenía hecho así en el esquema, lo ha estructurado. Antecedentes, el bloqueo, la salida del bloqueo, la solución y las consecuencias posteriores. Fijaros que cuando tú vas a leer esto, sin necesidad de extenderte, ves una claridad de ideas tremenda. ¿Lo veis? Hay una estructura. Lo que decía, quién, cuándo, cómo y por qué. José Antecedente, Miguel, bloqueo, solución, consecuencias. una ¿Lo veis? pregunta. José Sí, Miguel, ¿esta sí, estructura que usted nos está mostrando la haría para cada epígrafe sí. o para el examen en general? Para las que puedas desarrollar. Lo puedes meter en Napoleón, como decimos, antecedentes, etapa de la grande victoria, las derrotas, ¿me entiendes? Y el exilio. Pones 4 temas, 4 apartados, como 4 títulos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Revolución agrícola. Pues primero la modificación de las técnicas, introducción de la maquinaria, cercamientos, cada párrafo de esos le pones un título, ¿me entiendes?
Y tú lo ves que hay una relación de causalidad. Los cercamientos, mano de obra que se desaloja hacia la industria, introducción de nuevas técnicas y nuevos productos agrícolas, introducción de maquinaria, industrialización del agro, consecuencias, bajan los precios, se permite el crecimiento demográfico, tú cada párrafo le das como un titulito, lo ves, como un titulito, eso es lo perfecto. ¿Por qué? Porque se demuestra que tienes estructurada en la cabeza la respuesta, ¿me entiendes? Por eso es importante el esquema, porque el esquema, ¿qué es lo que hace? Que tú estructures el tema. El tema que viene todo ahí metido, todo metido, tú ya aquí lo has estructurado, ¿lo ves? Tú ya le has puesto la relación de causalidad. Primero, nudo, desenlace, como si fuera una obra de teatro, que hay una presentación, un nudo y un desenlace, ¿correcto? No sé si esto lo habéis estudiado, pero lo sabéis. O en una novela. Primero se presentan los personajes, luego ver qué les ha pasado y luego cómo se soluciona. Pues aquí es lo mismo. Tú demuestras que conoces el tema, que lo has aprendido de verdad. Y solamente si está así, claro, es que solo verlo ya dices, che, qué bien hecho está esto. ¿Lo veis? Ahora, esto, ¿lo veis? Ahí lo mismo, aunque no parezca, están las mismas palabras. Están las mismas palabras que aquí. Pero, claro, esto es una letra microscópica, que hay gente que no sé si lo hace para ahorrarse tinta en el bolígrafo, o que debería darnos, no sé, unos anteojos o una lupa para poder corregir el examen y uno se queda ciego. Si uno intenta leer esto, pues se queda medio ciego. Y claro, si tú te pides un examen que no puedes leer, ¿qué vas a puntuarle? Pues, casi sería como venganza por este castigo, ¿me entiendes? Le puntúo bajo. Es que no lo veis que no se puede leer. Esto lo he puesto por no poner el examen de nadie, que sería de mal gusto, poner esa la letra, que lo podría hacer, porque cada año, no solamente mayores de 25, en la facultad, hay gente que, bueno, dice, pero este hombre, ¿cómo escribe así? Si es que no se lee nada. Y otros escriben así, fijaros igual, con unas letras gordas, con unas letras apelotonadas, hiere la vista, claro, vuelvo a lo mismo, es que esto cuesta de leer, y si cuesta de leer, se tiende a puntuar menos, porque todos somos subjetivos, y si cuesta de leer, se tiende a puntuar menos. El que diga lo contrario, miente. Yo puedo hacer un esquema de corrección y decir, bueno, ha nombrado a Khrushchev, ha nombrado Playa Girón, ha nombrado el bloqueo, ha nombrado tal, pero, pero si me cuesta leerlo, tiendo a puntuar menos. El que diga lo contrario, miente. El que diga lo contrario, miente. Y podríamos poner aquí 50 ejemplos de los que escriben como una montaña rusa, sin seguir en el orden, en fin, las faltas de ortografía que os comentaba que duelen a la vista. Hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo. Escribes el examen para que lo lea otra persona. Una persona que está cansada de leer lo mismo, cansada de leer lo mismo. ¿eh? Esto también es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Y es que si cae, por ejemplo, un tema, por decir así, más inhabitual, que no es de los 4 que me he referido, y os lo sabéis, pues puntúa más. Porque si hay 50 exámenes y 48 hacen la misma pregunta, los 2 que hagan la otra, que es una pregunta más inhabitual, el mundo contemporáneo, la descolonización, la colonización, eso es el corrector, lo va a puntuar más, porque por decir así han sido más valientes, han salido, porque claro, si tú haces la revolución industrial o la revolución francesa, siempre habrá muchos que lo hagan mucho mejor. Soy 50 y hacen los 50 el mismo tema, pues siempre habrá muchos. Si tú eres el único que hace el otro tema y lo hace bien, pues te van a potenciar. Te van a potenciar. Porque cada uno te pone a corregir y lo que os digo, de un año cayeron de 100 exámenes, lo calculamos y había 95% que hacían la misma pregunta.
Claro, el otro 5%, pues uno lo tiende a sobrevalorar. Por tanto, orden, estructura, estructura, cada idea en un párrafo si puede ser, si lo podéis subrayar, perfecto. Orden, estructura, claridad. Importantísimo, no meter la pata en la cronología. En este caso es más sencillo porque tenemos solo 2 siglos, 19 y 20. Bueno, finales del 18, 19 y 20. Tenéis que tener cronología, saber situar cada una de los temas, cada uno de los epígrafes, situarlos en el tiempo. Los siglos en números romanos, 19, 20, 21. No podemos, si ponéis los siglos en numerología arábiga, pues, demuestra una cierta falta de cultura. Los siglos se ponen en números. Si sabemos el año correcto, concreto, lo decimos. Si no lo sabemos, lo contextualizamos. Después de la Guerra Mundial, después de la Revolución Francesa, una década posterior, lo referimos a otra cosa que sí que sepamos la fecha, pero claro, hay fechas que hay que sabérselas, hay que sabérselas. Si la Revolución Francesa fue en 1789, pues fue en 1789. No puedo, si empiezo a hablar de Revolución Francesa y digo que a finales del siglo XVIII, en vez de concretarla, claro, pues ya eso ya, ¿me entiendes? Claro, evidencia en cultura. Pero hay fechas que tenéis, la Guerra Mundial, año 14 a 18, es que hay que saberlo. La Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, bueno, la Guerra Fría a lo mejor ya, como ya habéis visto, más larga y a lo mejor pues no sabemos todos los... Pero bueno, pero hay que contextualizarlo, por lo menos lo que contestemos ponerlo por orden, por década, de los 50, en los 60, en los 70. La cronología, lo que se puede no poner. Ahora, no metéis la pata. No metéis la pata. Eso es lo peor. Cuando no sabemos, no ponemos la fecha. Lo contextualizamos. Por tanto, fecha dudosa, omitirla. De cada tema, lo que decíamos, hay que memorizar, hay que recordar 3 o 4 fechas orientativas. Nombre dudoso, omitirlo. Ahora, no pasa nada, porque no es lo que decir, no es una falta de ortografía si Khrushchev lo escribo con V final o con F final, porque además son palabras que se trasladan de otros idiomas, y Mao Zedong o Mao Zedong lo podéis encontrar, según el momento se escribe de una manera o se escribe de otra. Por lo tanto, los nombres dudosos, si tenéis una ignorancia total de cómo se escribe, pues no lo escribís. Ahora, si Kennedy lleva 2 Ns o 2 Ds, pues tampoco tiene mayor trascendencia ni mayor importancia. Aunque sabéis que la primera pues, es una K de kilo, no una Q de queso. Pero decir, que hay que relativizar, que no pasa nada por olvidarse de un nombre extranjero, una palabra, lo que sea. Pues le ponemos Kennedy, aunque pongamos la I final y latina, por error, pero no pasa nada. Ahora, lo que no podemos es dejarle nombrar a Kennedy si hablamos, y a Khrushchev si hablamos de la crisis de los misiles. Importante, importante ya para los que busquen nota. Y os digo una cosa, en historia podéis sacar una nota elevada. Historia se puede sacar una nota elevada. No hay que tener unos grandes conocimientos previos, porque yo en un año no puedo aprender inglés ni valenciano, y más difícil incluso geografía para sacar una nota elevada que me compense las otras, porque aquí hablamos de que una nota elevada compensa a la otra. Por lo tanto, es importante que intentéis en historia, donde podéis hacerlo, seguramente mejor que en inglés y mejor que en valenciano, sin ninguna duda, y mejor que en matemáticas, donde podéis sacar una nota elevada, que os compense. Entonces, prestigia mucho relacionar temas, incluso asignaturas. Claro, la asignatura ya está al alcance de pocos. Relacionar temas. Por ejemplo, al hablar de la Primera Guerra Mundial, pues recordamos el colonialismo frustrado de Alemania y de Italia, que no les dieron parte y que fue uno de los motivos de que ellos sintieran un revanchismo y un afán de expansión. Al hablar ¿podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial sin nombrar a la primera? Pues no, porque precisamente por eso las numeramos, porque va una detrás de la otra y evidentemente están relacionadas.
Y cuando hablamos de los orígenes, de las causas de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que decir que cómo terminó la primera, ¿eh? Y las consecuencias territoriales que supuso el Tratado de Versalles para Alemania. Al hablar de la revolución industrial, pues tenemos que nombrar los condicionamientos geográficos. ¿Por qué fue en Inglaterra la primera revolución industrial? Pues tenemos que decir que tenía carbón, que tenía las costas todas llenas de costas, ríos navegables, que tenía hierro, aunque no era demasiado bueno, pero tenía hierro también, buenas comunicaciones, pues tenemos que nombrar algunos condicionamientos geográficos. Al hablar del fascismo, oye, podemos nombrar a Nietzsche, Marinetti, en fin, algunas influencias filosófico-literarias que ya para lucirnos. Pero bueno, esto repito que está al alcance relacionar la asignatura, pues ya está muy para nota, para la matrícula. Esto es difícil, yo lo sé que es difícil porque tenéis poco tiempo y es complicado. Pero hay cosas como lo de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, es que es algo. Y no, si tú hablas de la Segunda Guerra Mundial y no nombras la primera, es que no sabes lo que estás diciendo. Por lo tanto, no hay que pretender una gran profundización. No hay tiempo, no hay tiempo. Esto es importante, no hay tiempo. Una hora, ya veis, llevamos 48 minutos de clase y parece que acabe de empezar, y no hay tiempo. Es que no hay tiempo. Es que en un cuarto de hora es muy difícil hablar de la Revolución Francesa o de la Primera Guerra Mundial en un cuarto de hora. Si me extiendo 20 o 25 minutos, estoy dejando otros epígrafes que tengo que sintetizar al máximo porque no puedo dejarlos en blanco. De ahí la importancia del esquema, de ahí la importancia de trasladar las ideas principales que hay quien ha contestado a veces, hay quien ha contestado con esquema, es decir, ha llegado a poner el esquema con las ideas sin desarrollar, porque no le daba tiempo. Mejor eso que dejarlo en blanco. Mucho mejor eso que dejarlo en blanco. Y eso se pone en 5 minutos. No hay tiempo. No, imagino que aquí todos reconocéis a Putin, a Trump, a Lenin y a Trotsky. A Trotsky, esta foto, como sabéis, hay dos versiones, una con Trotsky y otra sin Trotsky. Trotsky es el que está bajo el cajón, sujetándolo, diríamos, en una versión pues se le suprimió. Hay que abarcar todos los epígrafes. También espero que reconozcáis aquí a todos en el Pacto de Múnich. Hay que abarcar todos los epígrafes. Igual que si comentamos esta foto, pues tenemos que comentar a los 5 personajes que aparecen. ¿Cómo conseguir esto? Hay que entrenar, hay que entrenar, hay que ponerse en casa unas bolas aleatoriamente y decir, voy a sacar un tema y a ver qué me da tiempo, hacer en una hora. En mi casa solo, tranquilamente, ¿qué me da tiempo hacer de este tema que me sé? ¿Qué me da tiempo hacer en una hora? Os sorprenderéis del tiempo que os falta. Y veréis que tenéis que sintetizar más. No lo dejéis para el día del examen eso, practicarlo en casa. Igual que los futbolistas entrenan los partidos antes de jugarlos, el estudiante debe entrenar el examen. Entrenar, es decir, bueno, me estudio 2 temas y me pongo uno aleatoriamente. Saco uno y en una hora a ver qué me da tiempo a poner. Y luego contrasto con los resúmenes que he hecho y digo, mira, aquí me he entretenido mucho y he dejado de contestar, no me ha dado tiempo a contestar al final. Ya para terminar, solo me queda daros la enhorabuena a todos. La enhorabuena por la decisión acertada de llegar hasta este examen, de llegar a este momento de vuestra vida. Os recuerdo lo que dijo Mandela, Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, pero yo añado, y también para cambiar tu propia vida. La educación es el arma más poderosa para cambiar tu propia vida. Fijaros, aquí os pongo como un espíritu motivacional 2 parecidas imágenes. Como dijo Schiller, este es un cuadro del romanticismo alemán, las estrellas de mi destino están en mi pecho, soy el dueño de mi destino. En el famoso poema de Hanley, que sabéis que Mandela tenía escrito en la cárcel, en su celda, soy el capitán de mi alma.
esto es importante, necesitáis la voluntad, el valor, la determinación, ¿eh? Pero sobre todo, trabajo, trabajo, trabajo. El trabajo lo vence todo, lo dijo ya Virgilio. Y fijaros, Picasso lo dice también, si la aspiración existe, que me coja trabajando, porque solo el trabajo lo vence todo, repito. ¿Qué os espera? Muchos sacrificios, noches sin dormir, fracasos, vacaciones, encerrados, peleas con la pareja, desaliento, poca televisión, poco bar, poco cine y poco viaje. Y el que no esté dispuesto, que lo deje, porque progresar, mejorar vuestra vida requiere sacrificios. Si os metéis en una carrera, vais a sacrificaros, vais a luchar por un mundo mejor. Pero ¿qué, y por una vida mejor? Pero ¿qué tenéis? Cualificación profesional. Fijaros que la tasa de paro de los titulados universitarios es casi la mitad que la media. 12 frente al 20. Esto del año pasado, pero porque ya con el coronavirus ni se sabe, pero se puede mantener esto en vigor. Satisfacción personal de alcanzar las metas que uno se propone, de tener una cultura, un conocimiento, una experiencia, de mejorar mi relación con el mundo. No me puedo hacer más alto, no me puedo, pero sí que me puedo hacer más fuerte, más rápido, más resistente, entrenando. ¿Puedo hacerme más inteligente? No. Acordaos que hay un refrán que dice, lo que Dios no da, Salamanca no lo pone. No puedo ser más inteligente, pero puedo ser más culto, más sabio, porque el cerebro es un músculo y hay que entrenarlo. Igual que si quiero hacerme buenos bíceps, tengo que hacer flexiones. El músculo hay que entrenarlo, hay que practicar. Voy a poner 3 ejemplos que podría poner nombre y apellido. Uno era conserje de un instituto en el que trabajaba yo, o sea que lo conozco personalmente. Tenía un puesto seguro, un sueldo para toda la vida. No tenía estudios y tenía ya casi 40 años. Hizo el acceso, hizo la carrera de historia, hizo la oposición y hoy da clase en un instituto y hasta en una universidad como asociado. B, era un currante en una fábrica de zapatos del Che. Y yo lo conocí como profesor y luego como director de un instituto. Una persona que se forjó su propio futuro con los libros. Y uno que no conozco personalmente, sino por referencias, un chico de mi pueblo, llevaba una ambulancia. Hizo el acceso de los 25 años y sacó la carrera de medicina y hoy es médico. Fijaros lo que supone de llevar una ambulancia a ser el médico que va en la ambulancia de urgencias. ¿Por qué? Por su trabajo, porque la vida no se lo dio en la primera vuelta, pero él se lo consiguió en la segunda vuelta. Aquí tenéis el poema de Henley, que os hablaba de Mandela, que, como podéis ver, viene a decir al final lo que quiero que hoy os quede claro, que sois el amo de vuestro destino, el capitán de vuestra alma. Por lo tanto, como dicen en alguna película, fuerza y honor, lo que decían los romanos, y también algo de suerte, pero tenéis que sacrificaros. Repito, nadie os va a regalar nada, pero si os sacrificáis, nadie os va a quitar nada. El mundo está a vuestro alcance y eso requiere pues, esa fuerza, ese sacrificio que todos hemos pasado, porque nadie llega a nada si no es con esfuerzo, con sacrificio, y sacrificio propio, ojo, y ajeno, porque esto, muchos seréis casados, tendréis hijos, y esto, o tendréis pareja, y ponerte a estudiar, y la pareja no estudia, la pareja viene de trabajar, está cansado, quiere que le hagan la cena, o espera que tener un rato de conversación, y tú estás con los libros, que tengo el examen, que tengo el ejercicio, que tengo que hacer el trabajo, y hablamos de un año y otro año y otro año, 4 años duran hoy todas las carreras, ya han quitado las carreras de 3 años, y luego el máster. Esto es una maratón, no es un sprint, es una maratón, y hay que sacrificarse para vencer en esa maratón. Pero está al alcance de cualquiera. El que no puede estudiar exactas, puede estudiar derecho. Nadie es tan falto de inteligencia que no pueda estudiar una carrera universitaria.
Yo he tenido miles ya a estas alturas, o cientos de alumnos, los hay muy brillantes y los hay más cortos. ¿Qué es lo que pasa? Que los más cortos tienen que poner más voluntad, más decisión, más sacrificio. Pero al final la constancia, la lucha, el sacrificio es el que vence, el trabajo es el que vence. Está el mundo lleno de personas muy inteligentes que han fracasado porque no tienen esa capacidad de sacrificarse, de tener la voluntad, de tener la determinación. Y repito, los altos cargos de la administración, de todos los empleos, están llenos de gente que ha conseguido lo que ha conseguido con fuerza, con inteligencia o supliéndola con constancia, con perseverancia, con trabajo. ¿De acuerdo? Pues ahí está dicho todo. Os deseo lo mejor. Como os pongo en la última diapositiva, espero que algunos de vosotros se decida, después de superar el ejercicio por la Universidad Miguel Hernández, y espero veros algunos en Derecho, donde doy clases en primero de carrera de Derecho, y espero veros algunos. Y algunos los veré cuando acabe la carrera también, ejerciendo de abogados, ¿no? Haciendo alguna oposición, o ejerciendo, pues quién sabe, si de notarios o de registradores de la propiedad. Ojalá. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Tenéis mi correo, muy sencillo, mpaya@umh, y tenéis, como os decía antes, y tenéis esa página web donde tenéis las clases, donde podéis ver de nuevo, lo grabaré también esta clase, la subiré, donde podéis ver de nuevo todas las explicaciones. Esto es algo muy ventajoso que os permite, sin ninguna duda, os facilita el acceso a ese temario. Hay quien se graba esto en MP3 y se lo pone en el coche, pues porque va oyéndolo, se graba todas las clases y si tiene que trabajar en el coche de todos los días 2 horas, pues tiene 2 horas de aprendizaje, porque vas oyendo las cosas y si te van quedando. En el caso de historia, pues podéis ver la lectura, las películas, aunque ahora ya el examen está tan cerca que os tenéis que centrar, repito, resumen y esquema. Y no olvidéis lo que hemos dicho, el examen se hace para que sea leído por otra persona. ¿De acuerdo? Pues nada, De fuerza, acuerdo, José Miguel. honor y suerte. Muchas Un abrazo a gracias. todos.